Pichincha Universal, generando noticias. Culminamos este segmento de entrevistas con Alexis Oviedo, analista político, catedrático universitario, y le hemos convocado para analizar esta situación que atraviesa el país, que es realmente, Alexis, caótica. Uno no deja de sorprenderse cuando conversa con economistas, con politólogos, con médicos, respecto de la situación que está atravesando el país. ¿Qué es lo que está pasando cuando el régimen mismo muestra una credibilidad que ya bordea apenas el 10%? Es decir, el presidente no tiene respaldo popular, las instituciones en sí están absolutamente desprestigiadas. Alexis, bienvenido. Buenos días, Mercebel, buenos días, Guacho, un saludo a toda la audiencia. En efecto, es preocupante, sin embargo, quedaría como una incógnita de que cómo en las encuestas del presidente baja y baja, y sin embargo a nivel del país no ocurre mucho, no ocurre nada. Algo debe mantenerlo. ¿Qué es lo que le mantiene? ¿Quién? Le mantienen los grupos de poder de este país, le mantienen no solo la derecha social cristiana, que es la que se ha manifestado en diversos aspectos como el principal pilar, sino la otra derecha también, la derecha liderada por Guillermo Lasso y los pequeños segmentos de grupos monopólicos. Recordemos que recientemente salió el ministro Campana, quien es vinculado, es yerno de Isabel Noboa, es del grupo Novis. ¿Ya? Entonces, vemos cómo esa estructura se ha venido dando desde prácticamente desde el inicio del régimen, ¿no? Pero los socialcristianos han tomado distancia en una época preelectoral a las presidenciales. ¿Han tomado distancia? Yo creería que no. Yo creería que más bien siguen, Quizá no en la práctica, siguen pero el hilo conductor ese de disimuladamente trabajar por atrás. Son hábiles, Bueno, pero Son entonces muy eso es velado. hábiles. toda la vida. Ujú. Lo que están tratando de mostrar, al menos en la legislatura, es un distanciamiento. Porque vienen las elecciones. Y yo creería que es el panorama electoral se configura, me atrevería a decir, detrás de una figura, de potenciar a una figura en la que sería tipo figura de consenso de los diversos sectores de la derecha, que es el vicepresidente Sonnenholder, ¿no? En ese sentido, se generaron los cambios recientes de los 5 ministros del sector social y de la cultura, aupando a su vez a ministros, llamaría, funcionales para un proceso de campaña electoral, que arrancaría desde este segundo tiempo del gobierno, si es que lo vemos Me así. interesa eso último que dijo Alexis. Cambios en lo ministerial, en cultura, es decir, un músico, digamos, un cantante conocido, podría ser beneficioso. Y bueno, yo siempre daría mi beneficio de la duda hacia la obra que puede hacer el nuevo ministro de Cultura. Pero de manera general, lo que podría decir es que tenemos en educación superior a Agustín Albán, un patricio guayaquileño de alta alcurnia, vinculado a los sectores oligárquicos de Guayaquil, con un pasado de privatización en México, de gestor de las privatizaciones en México. Fue la primera opción para ocupar la terna de vicepresidente. Fue el segundo, fueron Sonnenholzer, Albán y una tercera candidata. Entonces tenemos esa estructura por ahí. Tenemos por otra parte la ministra Kramer de Educación que fue subsecretaria de Gloria Vidal. Es volver a un mismo esquema educativo que se dio de privilegiar la infraestructura antes de la generación de nuevos procesos. Tenemos comercio exterior, Ontaneda es vinculado a las cámaras, sigue la misma línea de Campana, digamos, ¿no? Campana fue un alfil estratégico en el ministerio. Él empezó en el gabinete y generó toda una serie de procesos que dieron su hegemonía en los diversos sectores. El otro alfil fue Richard Martínez. Desde ahí, la tendencia de derecha que empezó desde el gobierno, o sea, que empezó desde la asunción de Lenín Moreno como presidente, se consolidó. Quizás de la Torre
con sus propuestas marcaba una línea difusa en el segundo año, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿qué va a hacer? En lo político ya sabemos lo que está haciendo, en lo económico, ¿qué va a hacer? Y al salir de la torre y entrar Martínez, el representante de las cámaras, pues se van consolidando. Estas últimas salidas definitivamente ya marcan la línea, ¿no es cierto? Ahora sé que hay una joven exfuncionaria, una joven médica como ministra de Salud. ¿No? Fernando Velasco en Cultura, pero todo esto a la vez sabemos que el sector social es el sector que funciona en la pre-campaña electoral. Es el sector social, los receptores del bono, los usuarios le mantienen a Berenice Cordero y con toda mi visión porque Berenice Cordero no ha significado un quiebre esencial en la política del gobierno. O sea, no ha significado un cuestionamiento a procesos, no ha significado un desarrollo de propuestas de la sociedad civil en sí. Recordemos que Berenice Cordero, en uno de los temas en el CONA, ella fue la que planteó de que se zanjen las discusiones de asamblea sobre ese tema y que se debe hacer una revisión integral. La revisión integral la planteó hace 2 años casi. ¿Y qué ha ocurrido con la revisión integral? No. Pero usted decía que mucho. todo esto es para apuntalar, digamos, de la visibilidad, el ejercicio, el posicionamiento de Otto Sonnenholzner. Yo creería que sí, por cuanto él es el que está encargado de las mesas de diálogo también. Él es el encargado de dialogar con diversos sectores. Por el gran acuerdo nacional. Con el acuerdo nacional. Y recordemos que en la nominación de él, las opiniones en redes sociales y públicas, tanto de Nebot cuanto de Guillermo Lasso fueron favorables. Los 2 sectores que se manifestaron, comillas, antagónicos en el proceso electoral del 2017, pues coincidían con una figura, es algo así como la figura de consenso, el humo blanco del Habemus Papam que consolida a estas facciones. Frente a todo esto, la poca o casi nula reacción de los sectores sociales. A ver, tomemos en cuenta que las propias organizaciones sindicales anunciaron hace rato una huelga general que la han olvidado de manera definitiva. No hay capacidad de respuesta en la CONAIE, no hay capacidad de respuesta en general en los movimientos sociales. Y ahora, Alexis, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hacer? Difícil. Efectivamente, como tú lo comentas, yo creería que si bien el gobierno de Correa debilitó las organizaciones sociales, pues en 10 años sistemáticamente generó procesos en contra de la izquierda y de lo cual se aprovechó esta nueva administración. Veamos, por ejemplo, que si bien hay esa debilidad, Moreno ha sido hábil también en jugar con ellos. El tema de la UNE con MPD, Unidad Popular, el hecho de que es nuevamente el MPD que estaba desaparecido aparezca, ahora sé que están funcionándose el MPD con Unidad Popular, es un proceso. El anuncio de la universidad indígena, la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, también son como, digamos, caramelitos, entre comillas, que se le dan para mantenerlos en un proceso propio y alejados de un proceso más bien estratégico o de acumulación de fuerzas para confrontar al gobierno, ¿no? Por el otro lado, los sindicatos y la división generada, la CUT fue generada por Correa, ¿no? Entonces, esa CUT ahora es funcional a los intereses de Moreno, ¿no? Crearon un monstruo. Entonces, ahí está, y entonces generan la división del movimiento sindical. Le dijimos algún rato a Correa aquí mismo, usted crió los cuervos, y sacaron los ojos, que sentado también ahí están dentro de Alianza País. Recuerda tú que allí se escogieron algunos cuadros que no necesariamente tenían una convicción, una mística, una hoja probada, y ahora dieron la espalda. Bueno, sí, como todo proceso populista empieza con una confluencia de fuerzas diversas, desde la izquierda extrema hasta la derecha extrema, bajo la égida de un líder, en ese caso Correa, y eso en los 10 años terminó con el total predominio de un sector oligárquico, ¿no? Desde, las visiones cercanas a Novis, por ejemplo, se dieron con Correa. Los negocios finales de Novis en Pozo se dieron con Correa. Entonces ahora... ¿Pero qué grupos ahora? ¿Los del Jurí? Yo no creería que están los del Jurí ahora. Yo creo que es una nueva conformación con EGAS,
y con Lazo. No, eso recordemos, recordemos que los beneficiarios no, de la ellos. Remisión monetaria de Moreno son esencialmente los dos, bancos y unas 3 petroleras, los grandes beneficiarios, ¿no? Porque ahí hay los anuncios de que están. El tema minero es otra cosa que divide a las organizaciones. Pero lo están poniendo como una suerte de caballo de batalla al tema minero para un poco decir que vamos a repotenciar la economía y tener a la gente. El tema minero es muy complejo por cuanto significa en lo político de que tenemos posiciones como las del prefecto Pérez Huartambel, ¿no? De Eco Arunari, pero que significan a la vez contraposición con posiciones de un secretario del agua, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida los dos miembros de una organización indígena, en qué medida están sirviendo a discursos Porque ahí en cambio, distintos? Recordará Alexis que en el gobierno anterior la movilización de estos grupos era muy activa. Potente. ¿Y ahora por qué no están así? No dicen pío. Porque hay dos posiciones distintas, porque el momento prebendas? en que decía yo, entre comillas, caramelitos que claro, se los tiene cooptados. Lastimosamente, comprar el silencio con pequeñas propuestas que sirven al sector, a cargos o al sector corporativo como tal. Y el otro tema es la gobernanza o cogobierno con la banca. Aquí lo ha dicho bueno, nos reservamos la fuente evidentemente, pero como es una buena fuente podemos señalar que al Ministerio de Finanzas le habla al oído un banquero. Sin duda, pero eso es el representante de las cámaras, Richard Martínez. Claro. Eso lo ha sido. Pero que los banqueros gobiernen la línea. Allí es cuando a nosotros nos preocupa. Pues sí. Sin duda, las ganancias, si analizamos las cifras, las ganancias mayores de los bancos han sido en el año 2018. Mayores que aún que en la fase. Por eso mismo preguntábamos, podemos entender ganancias en bonanza, pero ganancias en crisis es sacarle de lo que no tiene el pobre pueblo. El tema de la crisis yo creo que es otro tema interesante. Varios analistas manifestaron que es una crisis inducida. Así es. Es una crisis creada para generar procesos que justifiquen la privatización de empresas públicas. Por ejemplo, es una crisis inducida para justificar la reducción del tamaño del Estado. Viene la salida libre de divisas. Vienen nuevos despidos en el sector público. En el sector salud sé que viene una segunda etapa. Sí, pero que estamos mal. Eso lo justifica. 260,000 personas sin empleo pleno, y en medio de esto que obtenga tal medida de ganancias la banca, eso es lo que pero es que son medidas para reducir el Estado, María Isabel, o sea, son medidas más bien de un corte del retorno al neoliberalismo puro y duro que de una u otra manera se vio paliado con el correísmo, ¿no? Entonces, es este retorno el que quiere sentar bases estratégicas para que no haya vuelta atrás en proceso. Recordemos el caso mexicano, Slim se hace millonario gracias a la compra de las telefónicas de México, las telefónicas nacionales, ¿no? Entonces, es esto, ahí estaríamos siendo literarios, viendo cómo los buitres esperan que se dé este proceso para lanzarse. Un gobierno que tiene en las principales directrices económicas a los representantes de la Cámara de Comercio. Y es evidentemente están favoreciendo a ese sector. Y ayer tuvimos un empresario, ¿no? Justamente ayer tuvimos un empresario que decía esto. Es un gobierno dirigido por los representantes de la Cámara de Comercio, siendo él empresario. Y entonces esa visión está consolidando. Claro, porque contraponía con el tema de no aliento a la producción o de poco aliento a la producción. Y ahí es cuando entran también las pymes. ¿Qué ha habido para las pobres pymes? Lastimosamente, con las pymes no ha habido nada desde hace muchos años. En el correísmo tampoco se hizo mucho por las pymes. En el correísmo se proyectaron los grupos monopólicos del Juri y RAI, y quienes fueron los más grandes beneficiarios, sabiendo que esos grandes emporios son los que generan menos empleo en proporción. Las pymes son las que generan más empleo. Y ahora en este gobierno, aparte de anuncios, ¿no?, pequeños que
son necesarios dentro de la Pero son comunicación anuncios. política, pues lo que se ha privilegiado es al sector financiero. Ahora, ¿nos vamos a quedar, Alexis, sin esta capacidad de respuesta a la que yo hacía alusión hace poco? ¿Nos vamos a quedar Yo ahí? veo venga nomás que todo. hay una... Que venga la debacle. Yo veo que es difícil, no debería ser, no debería ser, pero deberíamos estar, nos toca pero analizar lastimosamente no veo que hayan unas perspectivas de unidad en la diversidad, si es que cabría. No veo que se mire estratégicamente al enemigo desde los sectores organizativos, sociales, populares, sino que las rencillas siguen presentes. Yo creo que muy grave es el hecho de que un 30% de la población que apoya al correísmo y que está en contra de estas medidas siga siendo visto en propuestas no unitarias con otros sectores. O sea, la gente dice, no, mucho cuidado a la convocatoria del correísmo. No, cuando estratégicamente deberían generarse algún proceso de diálogo, de discusión, tomando en cuenta que el neoliberalismo es el enemigo principal. Claro. Pero nos vemos abocados entonces a que venga la debacle, bueno, y ahí veremos cómo... Lastimosamente eso es lo que ha ocurrido, cuando ya lleguen procesos muy fuertes, ahí quizás surgirán propuestas quizás no conducidas, no lideradas, como fue la propuesta de los forajidos, recordemos, hace tiempo, espontáneas, o quizás surgirán nuevas alianzas, pero es muy difícil predecirlo ahora en momentos no está buscando de que el juega país hábil el gobierno. Dice, sí. Claro, hay una propuesta, muy bien. una propuesta de reflujo, pues lanza un tema de corrupción. Claro. Dice, miren, recuerden quiénes son los corruptos. Nuevamente se genera la división. Han jugado muy bien, neutralización. pero nos vemos abocados entonces a la debilidad permanente histórica de las respuestas de la izquierda ecuatoriana. Otra vez, lastimosamente... ¿Cuándo maduramos? Lastimosamente, ¿cuándo maduramos? Yo lo veo muy difícil porque es un signo de todos los tiempos. ¿Cuándo van a salir del Correa tuvo la culpa de todo y vamos hacia un proyecto más sólido? Más unitario, más consolidado, más ideológico. Eso es lo que creería yo, que deberían sentarse mesas de diálogo, más bien entre estos diversos sectores, de la izquierda, de las organizaciones sociales, de los sectores progresistas, de los sectores socialdemócratas y el correísmo. Asimismo, hay valiosos cuadros del correísmo, yo lo digo sin ningún... ¿Cómo interpreta Alexis Oviedo el hecho de que José Carlos Tuárez, con toda esta campaña de acusaciones, serán o no probadas, eso es otro cantar, haya capitalizado tal cantidad de apoyo popular? Ya, la gente está buscando líderes, está buscando mesías nuevamente. Yo creería que Tuárez y algunos de los consejeros eran candidatos del correísmo, y el correísmo es Tuárez sólido. Nunca se mostró como tal, nunca estuvo en ninguna de las listas de Correa. Es más, se ha evidenciado que Tuárez conversaba tanto con Nebot como con cualquier otro. Sí, sin duda, el prefigurarse político como una figura así, pero el contexto es más amplio. Se hablaba, por un lado, de que la gente no legitime el Consejo de Participación Ciudadana, se hablaba, por otro lado, de que es necesario desaparecer bajo consulta popular el Consejo de Participación, se hablaba, por otro lado, de que es necesario no volver a un consejo anterior. Entonces, con todos estos contextos, quizás muchos sectores dijeron, dejemos ahí, pero fue un sector particular que dijo, sí, nosotros lanzamos candidatos, nosotros propugnamos aquello, y recordemos que la votación, el 30% correísta es voto duro, es un voto que no mira candidatos, sino que traza la lista de acuerdo a las directrices desde el ático, como se veía. Yo no los identificaría a quienes le apoyan a Tuárez como correístas. Bueno, es discutible, yo sí. Yo lo que pude apreciar lo de la forma en que él se presentaba y cómo parecía como una figura de masas. Sin embargo, tú mencionas algo que es connatural, antropológica y sociológicamente connatural, el mesianismo. Esa visión mesiánica necesaria que
para hablar de Latinoamérica, pues no se ha superado. Necesita superará. siempre un caudillo, un mesías. Ya Laclau analizó bastante aquellos del peronismo y podemos verlo en toda Latinoamérica como estos fenómenos. Y ante la debacle que ha venido dándose, para muchos sectores ven necesario que haya un nuevo mesías. Y quizás lo vieron actuar, y quizás verán a otro. Quizás se propugnará ese nuevo outsider que puede surgir, ¿no? Eso en tiempos de crisis política, de gobernabilidad, pues aparecen estos temas. Ahora, pero también hay trampas en decir solamente populista a algo y descalificarlo, porque si es que hay que medir ciertos logros objetivamente para poder ir más allá de ese estándar. Yo creo que decir populista ahora no es ya una descalificación. ¿Sí? O sea, el mismo Laclau, como decía, de otros estudiosos de la ciencia política, han visto más bien en el populismo como contextos mucho más tejidos, como respuestas que trascienden lo partidario, lo ideológico, ¿no? Y el caudillismo en sí. Es un tejido mucho más contundente, mucho más acercado a la base. Aparte de los otros ejes populistas que son el discurso, ¿no? El discurso del pueblo, per se, y de los autorrepresentantes del pueblo, a quien Borges dijo es una entelequia. ¿El enfrentamiento de clases? El enfrentamiento de clases, los populismos logran cuajarlo. Correa, es su tarea fundamental. Correa, Bucaram, se plantearon antioligárquicos y estaban negociando con las oligarquías. El pacto de la regalana gana de Bucaram fue eso. Correa y todos sus nexos con los grupos monopólicos fue eso. Pero en cambio lo que estamos viendo ahora, privilegio para unos y detrimento para otros, no es ya en la práctica o en la praxis del enfrentamiento de clases. Moreno no es un líder populista. Pero no me refiero a la retórica, sino a la praxis. La praxis es indudablemente totalmente alineada a la derecha. Totalmente alineada a la derecha y a la extrema derecha. Otros. Totalmente alineada a la derecha. Ahí no necesitas ponerle retórica, ya está en la práctica. Ya está claramente. Sí, gracias, Alex. Muchas gracias. Alexis Oviedo, analista político, catedrático de posgrado acá en nuestros estudios. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.